Bueno, mi nombre es Andrés Muñoz. Estoy haciendo la maestría en Historia y Crítica de Arquitectura, del Diseño y Urbanismo en esta facultad. Soy docente de Historia y de otras materias, proyectual, Historia del Arte para Martillero Público. ¿Pero usted viene de arquitectura o de diseño? De arquitectura. Soy arquitecto. Por eso intento espacializar un poco. Esto corresponde con una cuestión que vengo trabajando en mi propia tesis desde mi plan de beca, ¿no? El año pasado obtuve la beca de jóvenes investigadores de esta facultad con un proyecto que trataba de hablar acerca de los espacios, lo que yo denominé espacios para la inmovilidad, que son los lugares receptores del estado de reposo del automotor en el recorte de mi tesis. No, todavía no, pero podría ser. Totalmente inmóvil. Estos no se mueven por sí mismos, al menos por ahora, claro. No. Sí, absolutamente. Y bueno, en este caso, digamos, lo que yo traté de revisar era qué pasaba en el siglo XIX con las carretas, si había alguna referencia o no a el momento del estacionamiento, si había el aparcamiento, el guardado de estos elementos, porque un poco me parecía interesante reflexionar que, digo, pasa lo mismo con la bibliografía sobre el automóvil, ¿no? El viajero está en movimiento, el auto está en movimiento, se habla de ese desplazamiento, pero poco se dice qué pasa cuando queda quieto, ¿no? Entonces esa era un poco mi inquietud y, digamos, lo que permitió construir originalmente mi proyecto, ¿no?, de investigación. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que, digamos, yo detecté, bueno, tenía que ver con eso, ¿no? ¿Dónde se guarda esto? ¿Dónde se encierra? ¿Se podía encontrar alguna referencia de esto en los relatos? Entonces, revisé algunos relatos de viajeros durante ese periodo del siglo XIX y lo primero que me encontré es la ausencia. No hay, al menos en los relatos que yo revisé, una descripción de qué pasaba con la carreta una vez que llegaban a una posta, una vez que llegaban a una casa, ¿no? Ahora tengo como más adelante alguna cita para mostrar un poco cómo me parece que eso funciona. Hay otra parte que tiene que ver con la presencia, bueno, donde sí aparece alguna referencia, donde para mí hay, a partir de estos elementos de traslado, una espacialización, donde se construye algo que me permitiría para mí hablar de espacio. ¿Qué pasa con la vivienda en relación a este elemento de transporte? Y para mí lo más importante es la inflexión, lo que yo llamé como un punto de inflexión, digamos a lo que yo más espacio le voy a dedicar, que es como una lectura posterior después de haber revisado los relatos de viajeros en otro sentido, que ahora más adelante les voy a contar. Y bueno, por último, el fin, ¿no? En relación a la ausencia, ¿no?, acá hay una cita de Andrews que dice: pasadas las ceremonias bondadosas de bienvenida, se nos mostraron nuestros cuartos donde nos vestimos para la comida, ¿sí? O sea, esto es lo que yo encontré en general, ¿no? Me parecía que era como la más clara al momento de expresar. Los recibieron, se fueron al cuarto, nos cambiamos para después comer. O sea, no importa qué pasó con el transporte, si me bajé, si lo guardé, ¿no? Es como algo no tenido en cuenta, que está bien, es lógico, no era la tarea de la persona seguramente que está escribiendo este texto. Y es algo que se pasa por alto, ¿no? Entonces no hay como una mención directa. Donde sí a mí me parecía que había mención en relación a las postas del correo. Hay relatos que cuentan cómo era ese lugar, que llegaron a la posta, ¿no?, rodeados de un escenario bucólico, ¿no? Hay como una especie de algunos mapeos de las postas que salen desde Córdoba hacia el norte. Entonces, por ejemplo, Carrasco y Carrasco dicen: además de los ranchos, había un corral, había otras dependencias. Bueno, habla, ¿no?, de la cuestión de la defensa en relación a los indios, cuando se trataba de parajes despoblados, pero al menos aparece la mención del corral. En los relatos de viajeros, por llamarlos como más urbanos o más
intelectuales no hay, yo no encontré al menos ninguna mención directa de ni siquiera un corral, de reconocer que esos animales que los trasladaron de una punta a otra, que los vienen moviendo, se van a guardar en algún lado. Sí aparece como en esta descripción más detallada de la posta. Y en relación a una especialización, digamos, acá Marmier, por ejemplo, habla de que las carretas, en un momento digamos, después de haber recorrido una cierta cantidad de kilómetros, paran eventualmente para poder descansar, para poder hacer como un parate y poder comer. Entonces habla de que las carretas se disponen en círculo formando una empalizada en medio de la cual se enciende un fuego para hacer la carne y ayuntar, ¿no?, las bestias feroces. Entonces a mí me parecía como interesante esta cita y la que viene después, porque con estas carretas, ¿no?, justamente con este elemento de traslado, se logra armar una especie de como lugar defensivo en donde conforma un espacio en el cual sucede algo, ¿no? No solo se lo deja ahí abandonado y se va a dormir y se va a comer y se va a hacer otra cosa. Otra cita, dicen, rodeados estos grupos de carretas, en este caso está hablando de cuando las carretas entraban hacia determinadas plazas de la ciudad, ¿no?, hasta determinado punto de la ciudad se agrupaban, ¿no? Entonces en estos grupos de carretas se refiere a esa agrupación de las carretas comerciales que no podían entrar al centro. Entonces se ven los gauchos que las han traído, acompañados de sus mujeres, sus hijos, sentados en el suelo, a las sombras de las carretas, entre las ruedas, hacen al aire libre su comida frugal. Entonces me parecía como, de nuevo, hay un lugar repleto de carretas en el cual hay una actividad, en el cual pasa algo, la gente come, hay niños, o sea, yo me imagino como una cosa, como una especie de niños corriendo, ¿no?, cocinando, fuego, mucho movimiento, mucho barullo, a diferencia de lo que después terminaron siendo los grandes estacionamientos masivos, ¿no? Eso, para la escala de la época de las carretas, era un estacionamiento masivo. Y bueno, obviamente eso es una imagen del extranjero, porque quería que fuera una cuestión mucho más estética, pero se ve como ese esteticismo, esa cuestión de la ausencia de que el elemento de traslado, en este caso, ¿no?, en el estado de reposo, genere algo de movimiento o de vida alrededor. En relación a la vivienda, me permití como salir un poco de los relatos de viajeros y hablar de tomar a Mansilla, ¿no?, que es como una especie de viajero por su propia ciudad, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires, contando sus memorias. Y es donde encontré, al menos de las fuentes que yo revisé, una descripción del espacio cochera, ¿no? Él cuenta cómo era la cochera de la casa. Entonces dice, bueno, era larga, angosta, había espacio para cuatro carruajes, era común que se tuviera un carruaje de verano y un carruaje de invierno, ¿no? Y dice, dos son de mi abuela, o sea, como que conviven las de distintas generaciones, y al fondo estaban las caballerizas con pesebres para 4 caballos y un cuarto para el cochero. Entonces yo decía, bueno, esta es como, si se quiere, la única referencia a esos espacios donde se guardaban estas cartas, y que aparece por la literatura, no necesariamente por el relato de viaje. Esta sería como un redibujo de la planta que aparece en el Catastro Beare, de esa casa que él está describiendo, y bueno, en planta no se observa, digamos, cuál sería ese espacio, pero entiendo que debe ser alguno de los dos que están hacia las medianeras con un patio de fondo. En realidad los textos hablan de que había como un vacío, digo, a diferencia de hoy el garaje está como puesto sobre la línea municipal y se ve, ¿no? Es como una cuestión de mostrar también que la persona o la familia esa tiene un automóvil y una necesidad funcional de que acceda directamente, entonces el hueco tiene que estar. En este caso, la mayoría de otras fuentes lo que hacen es decir que hay un hueco, que la casa termina de golpe, hay un retranqueo, hay un espacio vacío, y hacia el fondo están las cocheras, digamos, como serían los garajes de las casas palaciegas, o de las casas que tienen un lote más amplio. En esta planta no condice con esa otra definición general de las primeras cocheras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las casas más importantes solían tener eso. Y en relación a esto que yo denominé la inflexión, hay como una especie de revisión posterior. En 1821,
Rivadavia, Bernardino Rivadavia, prohibió el ingreso de carretas a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En este texto que se observa a la derecha, dice: ninguna carreta podrá entrar al centro de la ciudad tirada por más de 2 bueyes. Entonces, indica en el punto 2 del acuerdo una serie de lugares, ¿no? La Plaza Lorea, que sería la plaza del Congreso, Concepción, Residencia y el hueco de la señora García, o algo así, no me acuerdo. Ah, perdón, en el hueco de Gracia, eso era. Y lo que hace es como retirar las carretas del centro de la ciudad. Entonces yo me dije, esto, que para mí es como un punto de inflexión, tiene que ver con la manera en que aparece descrita la ciudad en relación a algunas cuestiones, en este caso como el descenso del barco, antes y después de esta fecha de prohibición de entrada a las carretas. Entonces, por ejemplo, algunos hablan del penoso proceso de desembarco, ¿no? Esa cuestión de que no había muelle, entonces tenían que bajar, ser trasladados por una barcaza, después subir a la carreta, ¿no? El desagradable momento de ser... Claro. El desagradable momento de ser acarreado a Buenos Aires, ¿no? Como tirado por una persona. Asunto difícil, muchas veces peligroso, versus, ¿no? Relatos posteriores a esa prohibición que hablan de, justamente, uno de los mismos autores dice: se habla de una anteplaza elegantemente decorada, de un paseo agradable, de un lugar artístico y de escaleras cómodas, ¿no? A diferencia de una cuestión mucho más tortuosa. En relación a las postas, por ejemplo, antes del recorte se habla como de un lugar bastante venido a menos, descuidado, ¿no? Y dice, parece que los catres hubiesen aliviado la fatiga de 3 generaciones, ¿no? Como una cosa vieja, desgastada. Las descripciones son como bastante, digamos, toda la negatividad que se le pone al interior es contrarrestado por la positividad del entorno bucólico, si se quiere, pero las cargas son negativas sobre, digamos, la cuestión interior. Y fíjense, 1828, 7 años después de la prohibición de las carretas, hay como un reglamento que indica que las postas deben ser decentes, aseadas, deben ser cómodas, deben ser seguras para los viajeros. Entonces se empiezan a mejorar un poco las condiciones de postas. Y en relación por ahí a los lugares de circulación de las carretas, a las calles en particular, ¿no? Se habla de que estaba llena de pozos, de que es un basural a cielo abierto, pozos hondos de barro, donde se tiran animales muertos y quedan ahí porque nadie los quiere sacar, donde si se murió el caballo se lo dejan ahí atascado en el pollo, ¿no? Es como una cuestión, en general describen un escenario bastante tétrico, ¿no? Sucio, y es una cuestión bastante poco agradable, que tiene que ver justamente con el pasaje de estas carretas con animales potentosos que rompen, ¿no? la circulación. Y fíjense, posterior a esta prohibición, la ciudad pasa a ser, ¿no? más hermosa en la Plaza Victoria, aparecen lugares que tienen buen gusto, la ciudad es grandiosa, el conjunto aparenta el carácter de una ciudad, se notan los cambios y mejoras, habla de una ciudad magnífica. Entonces, si bien hay otras cosas que están pasando acá, la ciudad tiene otras razones por las cuales crece, me parece que no se tuvo siempre en cuenta la cuestión de la prohibición de la carreta, o sea, el ingreso de la carreta al centro de la ciudad como un elemento que colabora en la construcción de una imagen de ciudad mucho más benevolente, al menos. Y sobre todo me parecía interesante cruzarlo con una anterior prohibición. En 1783, el virrey, ¿no? En tiempos coloniales, también se prohíbe la entrada al recinto central de la ciudad de las carretas de gran porte, ¿no? En este caso, este es como el mapeo del área, que es mucho más reducida en relación, ¿no? Nos habla del crecimiento de la ciudad en ese momento, ¿no? Esa es la zona, aparecía como en la misma cuestión de los lugares hasta donde podían llegar las carretas. Aparecen la Zanja de Piera, la Plaza de Monserrate, la Plaza de la Marita y la Plaza del Retiro, ¿no? Ahí se tenían que acumular las carretas. Y
en los documentos oficiales, ¿no?, referidos al espacio público durante el tiempo colonial, fíjense cómo aparecen cuestiones que tienen que ver con, se habla de cuestiones que son en contra del bien público, del perjuicio, de la deformidad. Dicen que la situación en cuanto a esta cuestión de los basurales, ¿no?, de la acumulación de suciedad en las calles es intolerable, es indecente, es incómoda, es necesario remediar estos males. Y en relación específicamente a las calles, las describen como perdidas, atacadas, inmundas, llenas de inmundicia, toda clase de corrupción, que lastima la salud pública, imponderables los perjuicios al pueblo, imponderables perjuicios al pueblo expuesto a una peste, epidemias, ¿no?, que aniquilan sus vecindarios, y la suma desidia de los vecinos que, nuevamente, como sucedía casi 100 años después, dejaban los caballos y los animales muertos en la calle. Después de esta prohibición de las carretas, aparecen en los documentos oficiales, ¿no?, cuestiones de hermosearse, de sacar lustre, se habla del común beneficio, de la equidad y justicia para todos los bien intencionados, de las clases de beneficios, del disfrute de la comodidad, vuelve a aparecer la palabra comodidad como aparecía antes, de equidad, de una idea benéfica, de un feliz principio, de un positivo antecedente, del aseo ilustre una capital, ¿no?, y un general beneficio. Entonces me parecía como una cuestión que podía tener como otro origen esto justamente de una cuestión no tenida muy en cuenta, que es la prohibición de la carreta al momento de generar como dos discursos opuestos en relación al espacio público. Y bueno, el fin tiene que ver, digamos, en este contexto con la aparición para mí, ¿no?, del vehículo a fines del siglo XIX, que vendría a ser como el recorte del tiempo que intentaba revisar en un principio, en donde en 1907 esta vendría a ser el primer relato de viajero en el que yo encontré una referencia al automóvil privado, digamos, acá le llama auto privado. En 1897 Vladimiro Varela Castex importa el primer automóvil a la ciudad de Buenos Aires, y justamente este relato lo que hace, dice, es probable que en el futuro el público viajero pueda liberarse en cierta forma de la tiranía de los cocheros orgullosos y arrogantes, ¿no? Habla como de un entorno negativo en relación a los cocheros. Empezó a funcionar un año antes de este relato una compañía berlinesa a motor, y los autos privados ahora se vuelven comunes en la capital argentina, ¿no? Como el modo de transporte cambia, la cuestión cambia, y bueno, va a empezar a suceder otras cosas que claramente no estaban previendo lo que venía después del Cabo de Tránsito, y entonces esas cuestiones que venían mucho después. En este momento no hay como referencias a eso, sino más al estado de las vías de circulación, no a los elementos. Estos son los textos que había revisado en su momento como fuente para esta construcción.